lento, o sea, esta es la zona de transición que no tiene ecuación, este punto es 4000, y para toda esta zona, así, está la expresión de Colebrook y White que se aplica a tuberías comerciales. Esa expresión es 1 sobre raíz de f es igual a menos 2 por el logaritmo en base 10 de k sobre d dividido 3.71 más 251 sobre el Reynolds raíz de f. Bien, esa es la expresión de Colebrook y White. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Están ahí, jóvenes? No. Sí. Bueno, ahora, la aproximación también se tiene que esta expresión es para conductos industriales. Ahora, hay una aproximación que esta expresión tiene un problema, jóvenes, es implícita. F está aquí y F está aquí. Entonces hay que resolver la ecuación, es una ecuación trascendente que se resuelve por iteraciones, ¿no? O aplicando el método de Newton-Raphson, ¿no? Es complicado, ¿me entienden? O sea, no complicado, sino que es tedioso, lleva su tiempo. Entonces apareció una aproximación que es muy buena, ¿no? Que es la aproximación de Swamy y Jane, que vale para Reynolds mayor de 4000. Esto también es válido para Reynolds mayor que 2. Y esta expresión es para Reynolds menor que 2000. Bien, entonces la expresión de Swamy y Jane tiene la... Fíjense que si yo invierto esto, fíjense de acá. Invierto y me queda F va a ser igual a 1 sobre, y elevo al cuadrado, o sea, menos 2 elevado al cuadrado me da 4, del logaritmo de k sobre d sobre 371 más 251 Reynolds raíz de f. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Se entendió eso? Simplemente lo que hice fue pasar de allí a aquí despejando f. Swamy y Jane encuentran de que el Reynolds raíz de f, el Reynolds raíz de f, se puede aproximar que esta expresión, que esta expresión de aquí, 2.51 dividido el Reynolds raíz de f, se puede aproximar como 5.74 dividido Reynolds a la 0,9. Entonces de aquí surge la expresión de Swamy y Jane, que no es otra cosa que esta, que f es igual 1/4, 1 dividido 4 es 0,25. Entonces esto es logaritmo en base 10 de k sobre d sobre 3.71 más, y aquí ponemos esta aproximación, 5.74 sobre Reynolds a la 0,9
todo esto elevado, el logaritmo es elevado al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se pasa de la ecuación de Colebrook y White a la aproximación de Swami y Jane? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, ingeniero, se entendió. Bien. Ahora, esta es la expresión general. Entonces, ya sabemos, ya se sabe, ya se vio en la clase pasada, que el régimen turbulento puede ser turbulento rugoso, turbulento liso rugoso, eso lo vimos en detalle, o turbulento liso. En este caso, el factor de fricción es una función de K sobre D. En este caso, el factor de fricción es una función del número de Reynolds. Y en este caso, el factor de fricción es una función de K sobre D y del número de Reynolds. Bien. Ahora, ¿cuándo se da esta condición? Esta condición se da cuando Reynolds tiende a infinito. ¿Cuándo se da esta condición? Cuando K sobre D tiende a 0. Entonces, si ahora hacemos el límite para R tendiendo a infinito de F en esta expresión, si R tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces, esto nos da 0,25 dividido el logaritmo de K sobre D dividido 3.71 todo al cuadrado. Y esto es lo que se llama el factor de fricción en régimen turbulento. ¿Se entendió? El FT es el FT que se usa para calcular las pérdidas locales. Dice 30 FT. ¿Cuánto vale FT? Bueno, esto. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, si tomamos ahora, ya resolvimos este caso. Ahora resolvamos el límite para K sobre D tendiendo a 0 del valor de F. Y eso es igual a 0. Aquí tomamos ahora el límite para K sobre D tendiendo a 0. Entonces nos queda el logaritmo de paréntesis 5.74 dividido el Reynolds 0,9 todo el logaritmo al cuadrado. Cuidado con elevar al cuadrado este paréntesis porque está mal, o sea, no es lo mismo. Es el logaritmo al cuadrado, o sea, esto no es lo mismo, cuidado con esto, jóvenes, no es lo mismo esto que esto. Esto es 2 veces el logaritmo del paréntesis. Esto es el logaritmo al cuadrado del paréntesis. ¿Se entendió la diferencia, no? Sí, ingeniero. Ya, es esto está mal. Esto no. Es esto. Bien, entonces, jóvenes, esta ecuación, cuando uno hace el gráfico entonces, cuando uno va al gráfico, si ustedes van al gráfico del manual de Crane, entonces está F con el número de Reynolds. Esto es laminar, esta es la zona de transición y estas son las curvas. Y esta última es de tubería lisa. Esta curva límite, la última curva, ¿cuál es? Es esta. Esta curva es esta. Y estas curvas, así, FT, para esta zona donde es constante, para esta zona son estas. Y la zona donde es liso rugoso,
y las zonas donde es de comportamiento liso rugoso, que es esta zona, todas estas curvas, ¿cuáles son? ¿Cuál es la ecuación? Es esta. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, ingeniero. Ya. Ahora, jóvenes, quiero mostrarles algo. Déjenme que abra un archivo. Se ve el Excel, ¿no? Sí. Ahí está. Fíjense que esto se puede organizar en un libro de cálculo donde el factor de fricción es este. Entonces tienen el factor de fricción en régimen laminar, tienen la expresión de Colebrook y White y la expresión de Suomi-Jain. Y tienen otras expresiones también, la expresión de Blasius, mayor que Rey menos 100.000, Karman-Plant, ¿no? Y Karman-Plant para rugoso, para lisas, los extremos, digamos, ¿no? Pero hoy es de amplia aplicación Colebrook y White y Suomi-Jain. Ahora, como Suomi-Jain es una expresión explícita que además permite tener las curvas límite, ¿no? La aplicación se usa la ecuación de Suomi-Jain. Aquí yo hice una verificación de la ecuación, donde fíjense cómo se hizo la verificación y el punteadito, ¿logran ver la línea punteada? ¿La ven la línea punteada? Sí, sí. ¿Sí? Se ¿Y ve. ven la línea negra? Sí. Entonces la línea negra es Suomi-Jain y la punteada es Colebrook y White. Prácticamente coincide. ¿Me entienden? Coincide, pero perfectamente coincide, ¿no? Y aquí tienen el error absoluto. Fíjense que el error absoluto es despreciable y el error relativo para Reynolds mayor que 10 a la cuarta, o sea, en este rango, fíjense que es menor al 1%, ¿no? Está entre el 0,1% y el 1%, el error que se comete al usar la expresión de Suomi y Jain en lugar de la expresión que se usa para la mejor aproximación conocida, que es la de Colebrook y White, ¿no? Entonces, Suomi y Jain directamente es la que hoy se usa, ¿bien? Que es esta. Porque es explícita y permite el cálculo directo, ¿no? Y bueno, y con eso también uno permite, se construye el gráfico y se hace el gráfico y no necesitan tener el gráfico en el cráneo, se lo hace uno, digamos, ¿no? Y son las tres ecuaciones, ¿no? Poiseuille para régimen laminar, Colebrook y White para régimen turbulento, la antigua fórmula que tiene la expresión implícita, ¿no? Y aquí me falta un paréntesis, y luego tienen el factor de fricción por Suomi y Jain. Bueno, luego se tiene, fíjense que uno puede armarse un esquemita de cálculo, esto viene del manual de Crane, de manera que uno introduce valores y tiene los valores de K, ¿no? Y ya uno lo tiene ordenado y sistematizado. Lo mismo para las válvulas. Y en muchos casos son datos de fabricantes que uno va generando una base de datos, ¿no? Un caudalímetro mecánico, fíjense que siempre es el factor de K en función del diámetro, ¿no? Entonces uno toma el diámetro del caudalímetro, o sea, de la tubería, y saca el valor de K, ¿no? Lo mismo para filtros de retención de partículas a la salida de pozos perforados. Nuevamente uno tiene el valor de K
en función, el valor de K en función del número de Reynolds y del diámetro. Entonces uno entra con el Reynolds, uno el diámetro y saca K. Para una válvula mariposa también, de los fabricantes proveen las curvas, ¿no? Y uno tiene las curvas para el valor de K, para distintos grados de apertura de la válvula mariposa, y eso permite, jóvenes, calcular las pérdidas de carga de manera ordenada. Entonces, por ejemplo, este es el caso de un sistema de bombeo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces uno agarra e introduce de manera ordenada todos los parámetros y saca la pérdida friccional. 14 metros de pérdida friccional. Entonces uno introduce los parámetros, las propiedades físicas del fluido, temperatura mínima, máxima, temperatura ambiente, el pH, eso por el líquido y el tipo de bomba que hay que seleccionar, los materiales, los sellos sobre todo, y si no es corrosivo. Los valores de la viscosidad para una temperatura dada, uno puede armarse una hoja de cálculo con los valores para el agua, por ejemplo. Yo lo tengo para el agua porque es lo que más usamos, ¿no? Entonces tiene la viscosidad para distintas temperaturas, la masa específica, el peso específico, la presión de vapor, la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, la energía superficial y el módulo de compresibilidad, ¿no? Entonces uno tiene todos los parámetros. Entonces uno directamente viene y busca la temperatura, ¿no? La temperatura que le interesa y saca los parámetros. Bueno, volviendo otra vez acá, uno introduce el diámetro de la tubería, introduce el caudal y automáticamente la longitud de la tubería, la rugosidad de la tubería, el tipo de material, ¿no? El factor de corrección por presencia de sólidos. Ese es un tema que no lo vamos a ver, pero lo menciono. Si el líquido tiene mucho sólido, fango, residuos, por ejemplo, hay un factor de corrección por presencia de sólidos en el líquido, ¿no? Hay ajustes empíricos, en general son ajustes empíricos de mediciones que se obtienen, y hay ajustes considerando la aerología del líquido, las propiedades físicas y la viscosidad, ¿se acuerdan, no? El líquido tixotrópico, riopético, de mecánica de fluidos, ¿no? Y se obtienen los valores del factor de corrección en función del número de Reynolds, y otro parámetro adimensional que es el número de Hedstrom. Otra vez aparece el concepto de análisis dimensional y semejanza dinámica, porque los parámetros se obtienen en función de números adimensionales. Fíjense que el factor de fricción pasa a ser una función del número de Reynolds y el número de Hedstrom, ¿no? De los dos. Entonces uno con eso corrige el factor de fricción. No es despreciable, jóvenes. Fíjense que aquí, si ustedes se fijan, en función del contenido de sólidos, el factor de fricción en un lodo, por ejemplo, digerido puede ser 2 veces, y en un lodo no digerido puede ser 5 veces el factor de fricción. ¿Se ve, no es cierto? Puede ser 5 veces, 6 veces, dependiendo de la densidad, del contenido de sólidos que tiene. Bueno, eso es para que lo sepan. Entonces uno aplica el coeficiente y fíjense cómo sencillamente con este sistema ordenado uno tiene la pérdida friccional para ese tramo de 170 metros es de 14,54. Bueno, entonces si uno quiere, por ejemplo, cambiar el diámetro, uno cambia el diámetro y le baja a 3,29. Si uno quiere achicar el diámetro, se va a 120, ¿ve? Entonces, bueno, 75 milímetros es un número razonable, 14. Entonces, fíjense que esta es una submatriz para la pérdida friccional. Y aquí hay una submatriz para la pérdida local. Entonces, uno de manera ordenada, ¿están ahí o estoy hablando solo? No estamos ahí. Vamos a mirar. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, entonces, la otra submatriz es la de las pérdidas locales. Entonces uno empieza en orden: ampliación, brida, codo, T, válvula, junta G-Bolt, válvula mariposa, T, filtro, caudalímetro, válvula Che, codo, brida, codo, ampliación, y va poniendo los valores de K. Suma, multiplica por U cuadrado sobre 2G, que lo tiene calculado de aquí, y
¿Listo? Y tiene la pérdida local. Y tiene un consolidado que son 14 metros 54 de friccional, 4,28 de local, lo que me da un total de pérdidas en la instalación hidromecánica de 18 metros con 82. Ahora, si uno considera la presión a la que tiene que conectarse la bomba, bueno, es toda una historia, que dice esta parte de la hoja de cálculo. La bomba tiene un H máximo que termina siendo de 220 metros y un H mínimo de 191. Bien. Entonces luego, eso es. Fíjense que este es el cálculo con Swamy y Jane, ven acá abajo, y este es el cálculo con Colebrook y White. Mire, 220, 74 y 191, 92, y aquí da, esto está con 100, hay que cambiar a 75, y nos da 220, 40 y 191, 58. 220, 74 y 191, 92. O sea, Swamy y Jane es un poquito mayor, pero estamos hablando de los centímetros. O sea, prácticamente esta bomba tiene que entregar 36 metros cúbicos por hora, ¿lo ven acá? ¿No? Y tiene que entregar a una altura que algunas veces está en un máximo de 220 metros y algunas veces en un mínimo de 191. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entiende. Jóvenes, no se puede, es imposible, sistemas de bombeo y sistemas de generación de energía hidroeléctrica si es que no se saben calcular pérdidas. ¿De acuerdo? Así que es clave que sepan calcular pérdidas. ¿Se entendió cómo hacerlo? ¿Tienen alguna duda de cómo calcular pérdidas de energía? Ingeniero, sería bueno repasar una repasada de eso de cálculo de pérdida. Un poco tengo una pequeña duda en la bomba de turbina. ¿Cuál es su duda, joven? No llegué un poco tarde en esa parte. Quería ver si Bueno, podíamos repasar. si llegó tarde, esa no es una duda, es que usted no respeta los horarios. Es otra cosa esa. Porque soy un buen tipo, le voy a atender su pregunta. Si usted tiene un sistema como este, y aquí tiene una bomba, y aquí tiene una turbina, y aquí tiene una descarga, este diagrama de energía va a ser así. Aquí va a empezar a perder, aquí la bomba va a entregar energía, y luego va a empezar a perder, y la turbina va a consumir energía, y de aquí va a consumir energía y va a terminar de perder. Ese es su diagrama. Cuando dibujo así, es porque es una suma friccional, local, ¿me entiende? Ya, se entendió el diagrama de la línea de energía, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, si aquí tengo esto es muy importante que lo entiendan. Si aquí este es el punto 1 y este es el punto 2, la energía en 1, o sea, esta energía, va a ser más lo que me entrega la bomba, más lo que entregó la bomba, que es esto es lo que entregó la bomba, menos lo que se llevó la turbina, esto es lo que se llevó la turbina, tiene que ser igual a la energía en 2, que es esta energía, más las pérdidas. Esta es la ecuación fundamental. ¿Se entendió? Entonces, si no hay turbina, bueno, entonces será 0. Si no hay bomba, entonces será 0. Pero la energía en 1, más lo que entrega la bomba, menos lo que se lleva la turbina, tiene que ser igual a la energía en 2, más lo que perdí en el camino. ¿De acuerdo? Todo lo que perdí en el camino. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero. Ya. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado todo lo que es escurrimientos a presión. Hoy es jueves, el martes nos vemos en el Parque Industrial para dar el primer capítulo, introducción a las máquinas hidráulicas.
Y si por cualquier motivo no hay clases, está cerrado el parque industrial o lo que diablo fuera, yo voy a avisar y damos clases virtuales. Bien, pero con esto prácticamente pueden terminar el trabajo práctico número 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, sí, todo claro. Bueno, entonces nos vemos martes en el parque industrial y si por cualquier motivo ese parque está cerrado, lo que sea, clases virtuales, yo paso un mensaje. ¿Ya? Listo, listo. Hasta luego, jóvenes. Listo, ingeniero, gracias. Buenas noches.